En las últimas elecciones municipales del Reino Unido creció el Partido de la Independencia, que se afianza como cuarta fuerza política. El sistema político del Reino Unido asiste a un fenómeno que sorprendió a muchos analistas, pero sobre todo a los partidos mayoritarios: el notable crecimiento en elecciones a nivel municipal del Partido de la Independencia, una organización política euroescéptica y de derecha antisistema que incluye también a elementos de extrema derecha. Ocurrió en los comicios celebrados el 3 de mayo de 2013 para elegir representantes en unos 2.000 consejos municipales, en los que el Partido de la Independencia del Reino Unido obtuvo más del 23% de los votos, lo que se tradujo en unos 147 concejales electos. Si bien este parece un número pequeño, si se consideran los 21.259 concejales que integran los consejos municipales de todo el Reino Unido, estos legisladores se suman a las 11 bancas con que ya cuenta el partido en el Parlamento Europeo y a los 3 miembros que tiene en la Cámara de los Lores y a un representante en la Asamblea de Irlanda del Norte. Lo que les resta por lograr es alguna de las 650 bancas de la crucial Cámara de los Comunes. Pero el efecto político es mucho mayor que el que señalan estos números y también podrían serlo sus consecuencias en el mediano plazo. En primer lugar, la consolidación de una cuarta fuerza en un sistema basado por décadas en 3 partidos, el laborista, el conservador y el liberal demócrata, ya es una novedad en sí misma. That's what everybody in Westminster is comforting themselves with this morning. It's just a protest, they'll go away. I tell you what, whilst everyone that voted for us yesterday was saying no to the establishment, and with very good reason, they also knew what they were voting for. They know what UKIP's policies are. Por otro lado, los principales derrotados, conservadores y liberales, son quienes integran la alianza que gobierna actualmente el Reino Unido y tienen en las zonas rurales, donde se impuso el Partido de la Independencia, sus bastiones tradicionales. Well, look, it's no good insulting a political party that people have chosen to vote for. Of course, they should be subject, and they will be subject to proper scrutiny of their policies and their plans. But we need to show respect for people who've taken the choice to support this party, and we're going to work really hard to win them back. El UKIP, según sus siglas en inglés, se define como un partido democrático y libertario. Fue fundado hace 20 años, en 1993, lo que lo convierte en uno de los partidos más jóvenes del Reino Unido. Surgió con el propósito de oponerse a la ratificación del Tratado de Maastricht, que creó la Unión Europea. Inicialmente, atrajo a miembros descontentos del Partido Conservador, pero también a simpatizantes de políticas racistas y de extrema derecha. Hasta hace algunos años parecía destinado a habitar los márgenes del sistema político británico, corriendo el riesgo, como ocurrió en el caso de otros partidos minoritarios, de desaparecer. Sin embargo, una serie de factores particulares han contribuido a desmentir esas expectativas. Algunos analistas atribuyen su crecimiento al hecho de que el Partido Liberal Demócrata, que tradicionalmente canaliza el voto de protesta contra conservadores y laboristas, integra ahora la alianza de gobierno. Esto se suma a una sangría de los sectores más reaccionarios del Partido Conservador, descontentos con el desempeño del primer ministro David Cameron. Pero también hay que darle crédito a la capacidad de maniobra de su líder, Nigel Farage, que ha sabido interpelar a importantes franjas de la población descreídas de la clase política, que ven los principales problemas del Reino Unido en la recesión, el desempleo y la inmigración extranjera, y consideran poco importante para la solución de estas cuestiones la pertenencia a la Unión Europea. En buena medida, puede decirse que el Partido de la Independencia está siguiendo una trayectoria que puede verse en otros partidos derechistas europeos, promoviendo una combinación de políticas xenofóbicas, antisistema y proteccionistas que atraen tanto a votantes de áreas rurales como a trabajadores especializados y profesionales de la clase media que se sienten amenazados por la crisis.
Entre los tópicos de campaña más utilizados, UKIP machaca con la realización de un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea y la demanda de frenar el ingreso al Reino Unido de inmigrantes de países como Rumania y Bulgaria, que el partido retrata como criminales y mafiosos. And I would say that unless we get a referendum on our membership of the European Union, number one, and number two, unless we stop the open door to Bulgaria and Romania from January the 1st next year, if those things don't happen, then UKIP will stay as strong as this and maybe get stronger still. El triunfo en las municipales parece haber consolidado esta tendencia del electorado que pone muy nerviosos a los conservadores y liberaldemócratas, que ya la ven como una amenaza para sus chances en las elecciones europeas de 2014 y las generales de 2015, en las que David Cameron intentará revalidar su continuidad como primer ministro. Por su parte, el Partido de la Independencia pretende demostrar que no responde al estereotipo de los partidos minoritarios, a los que se compara con las abejas, ya que mueren después de picar. Para ello, apela a los fantasmas y temores de una sociedad desesperanzada que no encuentra la respuesta que busca ni en la centroizquierda ni en la derecha conservadora. Fue una elección municipal, pero tuvo muchísima repercusión a nivel nacional porque complicaba el informe, no solo el Partido de la Independencia, que es anti-euro, que es de derecha, incluso que incluye sectores de la extrema derecha, hizo una importante elección, sino que además la coalición de conservadores y liberales demócratas, que están la coalición de David Cameron, hizo una muy mala elección. ¿Y cuál es la salida? Y esto me parece que es lo preocupante. La salida fue por derecha, porque esta semana también habló la reina en lo que se conoce como el discurso real, y es algo así como cuando Estados Unidos dice el discurso de la Unión, o cuando nosotros el 1 de marzo el presidente de la Nación va a contar lo que va a pasar en ese año legislativo, se presenta todo el proyecto legislativo. Esta semana lo hizo la reina con 13 proyectos, en el cual el principal era contra la inmigración. Es decir, de esta manera ellos trataban de robarle la bandera de derecha al Partido de la Independencia, y se puso muchísimo énfasis en esto. Les cuento algunas de las propuestas. Por ejemplo, que los que alquilen vivienda averigüen, por ejemplo, quién es su inquilino, si tiene papeles o no tiene papeles. Se les va a limitar el acceso a la salud gratuita. Se les va a no dar licencias para conducir. Además, se va a intentar, por supuesto, el ingreso al país de nuevos inmigrantes. Esto, de alguna manera, tiene, te digo, cuando yo leía el proyecto de ley, hasta tintes racistas, ¿no? Hasta tintes discriminatorios y persecutorios. O sea que se corre el debate hacia la derecha, no solo el resultado electoral, sino que ya se observa esa conclusión o esa consecuencia, ¿no? Exactamente. Y que se ve en gran parte de Europa, y además nosotros lo venimos señalando. Esto que vos decís, que la salida parece por derecha, lo vemos en muchos países. En Grecia, donde el partido neonazi creció tanto en este último tiempo, Amanecer Dorado, ellos estaban instalando en estas últimas semanas mesas en la calle para dar de comer solo a griegos. Y lo decían claramente, acá comen solo griegos. Y esto está como aceptado. Recordemos que gran parte de Europa Occidental se transformó con las olas migratorias, que el Reino Unido es un país símbolo respecto de esto, con gente que vino de Pakistán, de la India, de Bangladesh, que además se cuela en la política nacional. De hecho, la tragedia de Bangladesh, con más de 1000 muertos, con ese edificio que se derrumbó de empresas textiles, fue motivo de debate nacional muy importante en el Reino Unido, porque hay televisoras de Bangladesh en el Reino Unido. O sea, hay una población migratoria de Bangladesh muy importante. Entonces, se van entrecruzando las ex colonias, que tanta gente fue a la metrópoli, y hoy con la vinculación internacional que hay con
los medios de comunicación, la ex metrópoli no queda ahí abandonada. Ya es parte de la realidad y además porque hay miles de personas que viven ahí. Hablando de colonialismo, quiero agregar que en este discurso que dio la reina hubo una alusión a Malvinas porque prometió proteger el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas y de Gibraltar, algo que hacía 10 años que no se hacía, es decir, que aparezca el tema así en este discurso anual de esta importancia. Esto para algunos analistas es una señal de lo que avanzó Argentina en la discusión de este tema, en poner el tema a nivel internacional para... digamos, como para lograr que el Reino Unido y Argentina se sienten a dialogar como lo manda las Naciones Unidas, ¿no? Volviendo al tema de Europa y el debate político de las distintas instancias del abanico, está claro que también que esto está marcando nuevamente el fracaso o la ausencia de la izquierda en el debate, ¿no? Porque el tema del rechazo a este modelo neoliberal, el rechazo a las políticas eurocentristas se está dando por derecha justamente porque tampoco se dan alternativas de izquierda que estén presentando una propuesta diferente. Bueno, mencionabas el caso de Grecia, que quizás sea la excepción, con el caso de Syriza y una fuerza que crece también por izquierda presentando un planteo de oposición contra la cual no es casual también que las campañas estén basadas en el miedo cuando se trata de sacar a Syriza del debate político o debate de alternativas reales, concretas de poder. Pero en estos países como el Reino Unido claramente no aparece los ninguna... partidos tradicionalmente de la socialdemocracia, como el laborista en este caso, como otros, han fracasado en mostrar esas posturas y tampoco a la izquierda de estos partidos han aparecido propuestas. En Francia aparece un poquito, ¿no? Pero son siempre terceros con Mélenchon, son terceros claro, o cuartos Portugal. partidos. Pero es cierto lo que vos decís, lo que espanta es que la propaganda electoral se basa en la discriminación racial y nadie se escandaliza, digamos, socialmente de eso, ¿no? Hablando del Partido Laborista, en el caso británico, justo antes de las elecciones, publicaron un manifiesto 3 intelectuales muy conocidos en el Reino Unido, Ken Loach, Kate Hudson y Gilbert Ashkar, que escriben en Le Monde Diplomatique, diciendo este laborismo fracasó porque adaptó las políticas neoliberales. Hay que crear una nueva fuerza de izquierda, porque si bien hay fuerzas de izquierda, como decías, en el Reino Unido, siguen siendo muy pequeñas y está ese laborismo que juega y seduce. Ha dejado de ser de Sí, izquierda. pero recordemos que en su momento Tony Blair y la Tercera Vía seducía a Chávez, ¿no? Que, Bueno, Chávez también se equivocó. No digo por equivocarse, digo que Sí, no, bueno. aparecían como algo diferente se y terminaron vendieron- siendo exactamente lo En mismo. Se América vendió Latina- como algo En como América el- Latina en los 90 generó muchísimas expectativas el tema de la tercera vía. Claro. Muchas fuerzas progresistas de la región y bueno. Se lo veía mucho más a la izquierda de lo que era. Sí, totalmente, Bueno, totalmente. la- y la- la primera lectura rápida, no la lectura profunda también de También. algunos libros emblemáticos que tiene. Pero bueno. Bueno, tenemos más mensajes. Tenemos mensajes de gente que está acertando, sí. Adriana Pérez de Santa Fe acertó, Mónica de Wilde acertó, Janina de Capital acertó y algunos otros cuantos que todavía no acertaron. Creo que necesitan más datos. O nosotros no sabemos darle los buenos Voy a dar datos. más datos, pero antes voy a contar que en el próximo bloque tenemos una entrevista a Piedad Córdoba, que le hicimos, que estuvo en estuvo Buenos esta Aires, semana, claro. muy interesante. Qué bueno. Y les doy más datos, entonces. Dale. Comenzó a escribir siendo todavía un niño y sus primeras obras se conocieron en la década del 40. Escribió relatos, novelas, ensayos y teatro. En la década del 60 formó una milicia privada con códigos de los samurái y en 1970 intenta copar un comando militar. Tras el fracaso, se suicida en una muerte ritual. ¿De quién estamos hablando?